La masiva migración haitiana en República Dominicana representa una población en estos momentos que desborda lo que racionalmente debería ser. En las últimas horas hemos visto manifestaciones, no obstante, de extranjeros ilegales en República Dominicana que reclaman que se regularice su estatus. La respuesta del gobierno ha sido que habrá deportaciones masivas porque no se puede abrir más de lo que se ha permitido. Por el contrario, se ha dado mucho que no debió hacer nunca. En el momento, esto es objeto de estudio y debe seguirlo siendo. Nos hemos visto en la necesidad de abrir aquí un panel y qué bueno que nos acompañan expertos en el tema de las calidades de, a mi derecha, el periodista, escritor, investigador Miguel Guerrero. Gracias a ti, Alice. Luis Humberto Vargas también es escritor, es catedrático universitario, investigador de los temas haitianos. Gracias por estar con nosotros, profesor. Muchas y desde gracias. los estudios en Santiago nos acompaña el exdirector de Migración, también exdiputado y actual dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, José Ricardo Taveras, con muchísimo para dar, los tres, sobre este tema. Vamos a iniciar hablando de en qué hemos fallado en materia de políticas migratorias sobre este tema como país, qué hemos debido hacer hasta ahora, qué no se ha hecho. Para mí, Sí. bueno, yo creo que el fallo en política migratoria es la inexistencia de una política migratoria. Y la hemos estado sufriendo desde hace muchos años. Es decir, una política, tú le preguntas a cualquiera funcionario que haya tratado el tema, en cualquiera de los gobiernos que hemos tenido en los últimos años, cuántos haitianos y migrantes hay en la República Dominicana y no tenemos una idea de las cantidades. Entonces, ¿cómo podemos trazar una política migratoria si no sabemos contra quién o a favor de quién va a ser y qué perseguimos con una política migratoria? Hay una pregunta clave. ¿Cuántos migrantes necesitamos nosotros en la República Dominicana para llenar las expectativas o las necesidades de la economía? De una economía creciendo, ¿no? Constantemente. Es decir, ¿y cuántos de esos migrantes necesitan y qué tipo de migración necesitamos? ¿Necesitamos ingenieros, necesitamos informáticos, necesitamos médicos, necesitamos profesores? ¿O necesitamos solamente braceros para la industria de la caña? Esa es una pregunta, o esas son preguntas que debemos formularnos y que deberían ser parte de una real política migratoria, a mi modo de ver. Sí, Vargas. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Realmente no ha habido política migratoria en República Dominicana. Lo que ha habido es una especie de atracción y también de caza de trabajadores en Haití para traerlo a República Dominicana. De hecho, no se sabe, no hay un libro de historia que aclare que esto tenemos, para ir rápido, al siglo XIX, la segunda mitad, quienes primero comenzaron a trabajar en los ingenios azucareros eran campesinos. Y como el campesino tiene la potestad, la posibilidad de poder resistir a cualquier problema de desempleo, porque tiene el conuco para sobrevivir, lo doblegaron los propietarios de los centrales azucareros, sencillamente sustituyéndolo por mano de obra, sustituyendo esa mano de obra. Luego vino lo de Trujillo, que también se empleó, y luego ha venido con diferentes evoluciones, tanto de la sociedad haitiana como dominicana, donde hemos tenido unos procesos que no son similares. A nivel de campo ha habido un despoblamiento, o sea, ya esos campesinos no son campesinos, ni siquiera ya tenemos el famoso conuco, porque han ido a vivir en poblados y sobre todo en el campo de la construcción. Es ahí donde ha habido una falta de política, porque no es una política migratoria, es una política general que carece el país. Las últimas 4 administraciones gubernamentales han facilitado, promovido, porque son intereses de poder, intereses de grupos aquí que no han visto cuál es un interés nacional. 1.354.000 visas a un ritmo de 85.000 visas por año. Esos son visas legales y esas visas no son entregadas a través de un examen, sino que se venden, y es bueno que lo sepa la opinión pública, en colmados, en salones de belleza, en estaciones de expendio, sin ningún control del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y si aparte de eso tú le agregas, por lo menos, por cada uno que ha entrado por visa,
ha entrado por la frontera, estaríamos hablando entonces de nada más y nada menos que de 2.600.000 personas. Es decir, que se ha desbordado. Y eso lo sabía el presidente actual y los anteriores presidentes. ¿Están de acuerdo con las medidas que está implementando el gobierno? ¿Qué todo de esto es razonable y qué no? Mira, es evidente que el gobierno ha hecho esfuerzo por controlar por lo menos los ingresos ilegales en la zona fronteriza. Pero en el país hay un fenómeno que todavía me parece mucho más peligroso que la misma inmigración haitiana. Y es el hecho de que ha habido una inmigración de la frontera dominicana hacia el centro de la isla y hacia el este de la isla. Porque las provincias fronterizas de nuestra no han sido objeto de atención de ninguno de los gobiernos que hemos tenido. Y entonces los jóvenes que allí habitan, esa es una zona despoblada. Ahí cualquier partido gana una senadoría con 3.000 votos o con 4.000 votos. ¿Por qué? ¿Qué ocurre eso? Porque la falta de oportunidades ha hecho que los jóvenes fronterizos dominicanos emigren hacia el centro de la isla o hacia el este de la isla, donde hay más oportunidades de progreso, de bienestar y de formación. Porque ahí no hay centros politécnicos, no hay escuelas de alto nivel, no hay universidades en esa zona. Entonces los jóvenes no tienen perspectiva y tienen que irse de la zona. Entonces ese vacío que se ha producido por el éxodo dominicano fronterizo hacia el centro de la isla está siendo llenado de hace mucho tiempo por inmigrantes haitianos que están en esa zona en mejores condiciones que del otro lado de la frontera, obviamente. Pero el problema es más grave de lo que aparenta y de lo que se podría deducir de los 2 millones, 3 millones, 4 millones de haitianos que estén viviendo en la República Dominicana o los que puedan seguir viniendo. El problema es que la situación de Haití no tiene solución inmediata, porque hay un fenómeno que yo siempre he dicho, que los haitianos se han acostumbrado a vivir de una ayuda internacional que no es tal, que es al final caridad internacional. Y entonces han perdido el sentido de la dignidad nacional y no tienen, cuando salen afuera son muy haitianos, pero cuando están adentro no lo son. Entonces en el edificio donde yo vivo, por ejemplo, viven 3 familias haitianas de mucho dinero, y en el frente también vive gente. Aquí hay muchos millonarios haitianos con un poder económico que envidiarían muchos millonarios dominicanos. Pero también hay en Canadá y también hay en los Estados Unidos y también hay en Europa. ¿Qué ocurre? Bueno, que los haitianos no han querido pagar la deuda que ellos tienen con su propio país, cosa que nosotros en una oportunidad o siempre hemos hecho. Porque nosotros, cuando tú analizas la historia reciente de la República Dominicana, no hay mucha diferencia con las desgracias haitianas. Nosotros hemos tenido 2 intervenciones de Estados Unidos extranjeras en el siglo pasado. Tuvimos una revolución, tuvimos golpe de Estado, hemos tenido terremotos, hemos tenido ciclones, hemos tenido dictaduras tan prolongadas o más que la dictadura haitiana, y sin embargo los dominicanos no hemos podido llegar donde hemos llegado. ¿Por qué los haitianos no pueden hacer otro tanto? José Ricardo, ¿qué opinas sobre este tema? Nuestros saludos desde aquí. Nosotros como Estado hemos fallado en el sentido de que no hemos tenido una articulación coherente con el manejo de la política migratoria en lo que concierne a la confrontación adecuada de la problemática. Y el hecho de que se nos escoja como escenario de compensación de crisis raciales, y yo diría que hasta de cierto carácter económico. Por eso hemos fallado como Estado por no ser coherentes en la aplicación de las normativas que nos hemos dado. Y quiero entonces abrir la pregunta directamente sobre la medida que el gobierno recién ha anunciado de hacer deportaciones masivas. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el gobierno, lamentablemente, que merece todo mi respeto, el presidente de la República, creo que es una persona que debemos de albergar esperanza de que pueda contribuir a que pueda mejorar, no solamente esta cuestión de asuntos haitianos, sino en general en el país, esperanza al fin de cuentas. Nos ha metido en un tremendo atolladero, oye bien, es un tremendo atolladero. Y esto, para salir de esto, mira, y él sí tiene esa información. ¿Por qué?
porque ha habido voces. Aquí venimos discutiendo este tema por lo menos de los fines de los años 80 y él tiene todo su expediente. La persona mejor informada, y es bueno que se sepa, en República Dominicana es el presidente de la República y por diversas vías. Entonces, ¿qué ocurre? En vez de haber tratado el tema con la objetividad del lugar y entender que aquí no estamos ante problemas coyunturales o intereses partidarios o intereses electorales, ¿qué es lo que hace? Arma toda una política donde logra meter en el mismo saco una corriente muy fuerte aquí que es neoliberal y que usted la puede comprobar y puede constatar a través de discursos. Otra fuerza que se le dice nacionalista, pero eso no es nacionalismo, porque aquí esos nacionalistas no tienen ningún bagaje para poder formular nacionalismo. Si me vas al nacionalismo español, tú encuentras toda una tradición, inclusive de carácter negra, mientras que aquí no. Pero ya eso es otra discusión. Y la otra con las corriente, deportaciones masivas, ¿el gobierno está siendo atinado? No, ¿Es correcta tiene la tres medida? fuerzas que han podido confluir y de manera increíble han logrado atraerse a esa corriente que anteriormente formalmente estaba reivindicando los derechos de los haitianos. Fíjense que están callados. Oye, son 5 ministerios que se le ha entregado, que nadie lo ha discutido en el país, que están bajo su control, aunque se dieron el último, que fue el Ministerio de Medio Ambiente, que es la corriente, que quede claro, dirigida por Ortiz Bosch y por Juan Bolívar Díaz. Eso es una corriente importantísima con vinculaciones con una institución que le llaman participación democrática, hoy con toda una serie de controles, tales como presupuesto nacional, Oficina Nacional de Estadística, las mismas compras y contrataciones. Hay que ver esto en términos políticos y de cómo esos grupos a su vez están articulados a grupos de poder que no acaban de entender que esto no es un problema migratorio, esto es un problema de Haití que nosotros tenemos que enfrentar. Las migraciones son una consecuencia y eso lo sabían los americanos. ¿Por qué? Porque no es como se dice de que ellos no han sabido, no. En Haití no se sabe que el grupo de poder, quien tiene el poder, son blancos, inclusive con ciudadanía estadounidense. Aquí tenemos dos tipos de grupos, que es el grupo árabe y el grupo también compuesto por alguna familia de tradición judía. Y esos son los que tienen el poder. Eso es lo que se llama oligarquía dominicana, muy diferente al caso dominicano, aunque ha habido vínculos que tampoco se sabe en el país de esas familias árabes con familias árabes de tradición árabe en República Dominicana. ¿Qué opina sobre este tema? Yo creo que la aspiración o la ambición es interesante, pero yo creo que escapa la capacidad del gobierno. Estamos hablando de... porque evidentemente eso va a tener una repercusión internacional en contra del país. Ya la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, ha pedido al gobierno dominicano, no se ha opuesto, no ha dicho porque reconoce que esa es una potestad del gobierno dominicano, ¿no? De todo lo que se relaciona con política migratoria es de la absoluta incumbencia del país, de cada país en particular, y ninguna otra nación ni ningún organismo internacional tiene derecho para trazarle pautas en materia migratoria a otro país, y en el caso nuestro. Ella lo único que ha pedido es que se respeten la dignidad y que se respeten los derechos humanos de los haitianos que van a ser repatriados y que se tomen en cuenta la unidad familiar. Y yo creo que el gobierno dominicano tiene que tomar en cuenta ese tipo de reclamos, porque está también en juego en ese programa de repatriación masiva, que ojalá tenga éxito, yo tengo mis dudas porque se necesita una estructura que probablemente el gobierno dominicano no tenga, pero yo creo que el gobierno tiene que cuidarse bien de que esas repatriaciones no se hagan violando principios y valores que son sustanciales a la nación dominicana, que forman parte de nuestros valores, ¿entiendes? Entonces yo creo que el gobierno tiene que tener cuidado con eso. Garantizar la salida de lo que vamos a repatriar, respetando los derechos de esas personas, porque son seres humanos,
y evitar al mismo tiempo que ese regreso masivo de haitianos provoque otra ola de inmigración hacia la República Dominicana, porque ellos no tienen dónde ir. Ese es el problema. No tienen dónde ir. Efectivamente, y eso plantea muchísimas preguntas también, de las que vamos a hablar luego de esta pausa. La corrupción militar en la frontera y, por supuesto, la política. Vamos primero a la pausa. Venimos en breve.